estoy frente a Jorge Serrano, un ser humano de este cosmos, por eso se llama Cuarta Dimensión, porque no solo se trata de hablar del pasado, presente y tus proyectos o sueños o perspectivas futuras que siempre están ligadas a lo social. Se trata también de ir a ese Jorge que es más allá de solo eso, un átomo o lo que fuera de este gran universo. Entonces, Jorge, por esa razón, nosotros no tenemos límite de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los medios de comunicación nos ponen límites de tiempo. O sea, lo que nos dé la gana de contar. Obviamente, cosas que contribuyan, ¿no? Porque es un contributo a uno mismo. Y ojalá dejar también lo que es ya historia prácticamente para nuestras vidas y lo que será incluso después de que no estemos presentes. Así que con esta pequeña introducción, Jorge, primeramente te doy la bienvenida y el agradecimiento por aceptar este encuentro con Babel Latino. Esto quedará después subido en YouTube, en todas las redes, y quien quiera conocerte más, pues encontrará a Jorge Serrano, el ser humano, el compañero, el amigo y el luchador social. Así que bienvenido. Primeramente un saludo. Muchísimas gracias, Janet querida. Es una alegría, una emoción para mí volverte a encontrar, volvernos a ver. Como te decía en la fase previa al programa, volvernos a encontrar quienes nos conocimos desde tan pequeñitos, 14 años, 15 años, 16 años, en que tomamos la bandera de la humanidad y de el sueño así como de lo quijotesco, de transformarle al planeta, de transformarle a cada uno de los seres humanos por el bien. Finalmente lo que siempre nos impulsó fue el identificar con claridad en dónde estaba el bien y en dónde estaba el mal. Tan pequeños como éramos, esa era la forma como íbamos aprendiendo a conocerle al mundo y a tomar una posición frente al mundo. ¿Sabes qué, querida Janet? Te quiero conversar que esa época en la que nos conocimos, iniciando los primeros pasos en la política, para mí ha sido determinante. Determinante en la formación de mi vida entera, porque ¿qué sabemos nosotros si es que hubiéramos tenido otro tipo de influjos, de incidencias, de otro tipo de vocaciones o de defectos, digamos? ¿Cómo habría tomado otro rumbo total cada uno de los años de nuestra vida? Por suerte, en el caso nuestro, tuvimos la influencia, la posibilidad de conocer a personas tan especiales que fueron nuestros dirigentes estudiantiles. Así que linda la propuesta que tú me acabas de comenzar, hablar desde la cuarta dimensión, saludar también a Babel Latino y a todos, a toda su audiencia, porque tú tienes mucha razón, querida Janet. Nuestros primeros pasos fueron esta entrada al mundo de adulto desde la política, pero sin duda que ha habido también otros matices que han ido forjando nuestra personalidad y nuestra forma de ser ahora, que van más allá de la política y de las ciencias sociales y nos van llevando hacia el campo de lo energético y de la comprensión ya más amplia del universo, de la fuerza cósmica primigenia y de la esencia misma del ser humano y de lo que hay que hacer en este planeta. Regresando, como yo suelo decir, poniendo cable a tierra para poder hacer lo que se tiene por que esa hacer razón, en nuestro planeta. Por ahora nos vamos a quedar con el cable a tierra. Lo otro sí es como el darle un marco, como lo has puesto tú, un marco de la naturaleza atrás, ¿sabes? Y es eso, nuestro Quito, no sé dónde estás ahora mismo. Cuéntanos, Jorge, ¿qué recuerdos tienes tú así? Siempre tenemos recuerdos que es muy difícil olvidarlos, de tu niñez. ¿Qué recuerdo te queda así como anécdota? Puede ser un recuerdo bello como un recuerdo también, o sea, pueden ser dos recuerdos en pocas palabras, en tu entorno familiar y en tu entorno también de dónde naciste o dónde vivías cuando eras pequeño. Sabes que en términos generales yo te puedo decir y conversarles a nuestros amigos que nos vayan a ver y a escuchar, que lo he dicho varias veces y a lo largo de una gran cantidad de años, yo he tenido mucha suerte en la vida. He tenido la suerte de contar con gente maravillosa a mi lado
casi siempre, casi a lo largo de toda mi vida. Y es el caso de mi hogar paterno. Me pides recuerdos de mi infancia y te lo puedo decir, solamente recuerdos felices. Tuve la suerte de contar con un padre muy cariñoso, muy responsable, un padre que una vida sin hogar y que cuando conformó su propio hogar se derramó en vocación para hacer un hogar bonito para él, para su esposa, mi madre y para sus hijos, mi hermano y yo, que somos solamente dos hijos, dos hermanos en esta vez, en esta vida. Y mi madre, que te quiero decir, mi madre fue un ser extraordinario. Y lo digo no desde el punto de vista de hijo, sino desde el punto de vista de las personas que le conocieron y que llegaron a tener por ella también un cariño muy grande. Mi madre fue un ser extraordinario en todo sentido, desde la capacidad para ser afectiva, desde sus conocimientos, desde su falta de límites en el conocimiento. Por ejemplo, te cuento, mi madre cuando en aquella, mis 8, 9 años, 10 años, para irme formando una idea de Dios, de la religión, de la vida y las iglesias, cuento que mi madre que se comprometió, o mejor dicho, solicitó que las personas que visitaban a los hogares de varias iglesias fueran a la casa para poder conversar conmigo y con ella. Y cuando era posible con mi hermano y con mi padre, pero básicamente era conmigo y con ella. Entonces en mi casa hubo gente de testigos de Jehová, hubo gente de evangelistas, hubo gente de mormones, hubo gente también de católicos. Quiero decirte que lo que mi madre me enseñó es el sentido amplio, a que no haga una vista, una visión unidireccional, sino a que le vea al mundo en la amplitud y a comprender que en todo lado puede haber un pedacito de la verdad, un pedacito de la razón y que no todos están completamente equivocados, a respetar lo que cada uno hace porque lo hace con vocación cuando es un esfuerzo real y pues a tener ese espíritu investigador, que creo que eso ha sido también básico y fundamental en mi vida, la famosa búsqueda de la verdad, la toma de la conciencia. Sí. Sí, me acuerdo las noches estrelladas de Quito, mi madre me llevaba a la terraza de la casa donde vivíamos y me decía, ven, mijo, vamos a ver las estrellas, vamos a ver si encontramos una estrella fugaz. Fíjate en la luna, fíjate en la Osa Mayor, e íbamos a los libros a ubicar cómo eran las constelaciones. Te estoy hablando cuando yo tenía unos 10 años, 11 años, ¿no? O sea, realmente formándome mi pensamiento y mi espíritu, mis valores. Fue una gran maestra mi madre. Te cuento Qué, eso, querida Janet, sí. qué maravilloso, de verdad, aunque tú no lo creas, pero es un gran privilegio. El entorno familiar y esos lindos recuerdos, ¿no? Todo, y lo sabes, primero ya el hecho de tener solo 2 hijos, porque generalmente en nuestros países, yo por decirte, soy una familia de 5 hermanos, pero bueno, sigamos un poquito más adelante. Como bien decías al inicio, tú y yo seguramente tenía unos 15, 16 años tal vez, y tú seguramente unos 13 años. Eso sí me acuerdo, que eras alto, pero eras más pequeño que el grupo que estábamos ya incluidos. Y eso lleva a que tú estudiaste y nos conocimos. Tú eras un Mejía, del Colegio Mejía, de ese colegio histórico, ¿no? Que era el bastión de todas las luchas juveniles en ese entonces, que como bien lo decías al inicio, nosotros estábamos convencidos que íbamos a transformar el mundo, no solo nuestro país y nuestra realidad. ¿Cómo fue que nacieron esos sueños? ¿Cómo se forjaron? ¿En qué entorno se forjaron? Porque también hay, ¿y con quiénes se forjaron? Tú decías, grandes amigos que te han acompañado, pero cuéntanos un poquito de esos, para que no quede solo así, contado generalmente, sino algún detalle de igual manera que te venga en mente a primera, ¿sí? Al primer pensamiento. ¿Cómo no? Verás, ya con esta inquietud que te acabo de contar, ingresé al Colegio Mejía con la ilusión de estar ingresando a uno de los colegios de mayor prestigio, más queridos de la ciudad y del país. Pero era un niño el que estaba entrando al Colegio Mejía. Yo me acuerdo, hice amistad con amiguitos para jugar
los juegos de nuestra época, ¿no? Nuestros juegos populares, escánicas, o a jugar plancha, recordarás tú que era un juego con dos monedas, que se trataba de golpear la una moneda con la otra, y eso era llamado plancha, y cosas por el estilo, pero a lo largo de lo que fue mi primer año de educación en el Colegio Mejía, ya tuve la oportunidad de ver el estilo de la dirigencia, el estilo de liderazgo que aplicaban ahí los compañeros que eran básicamente los compañeros integrantes del Frente Revolucionario Estudiantil, el FRE. Y te quiero decir que una de las cosas que más me impactó a mí, yo tenía para esos momentos un poquito más de 11 años y medio cuando ingresé a primer curso del colegio, y me llamó profundamente la atención la convocatoria que hacían los dirigentes en todos sus discursos y en las hojas volantes que entregaban a construir al hombre nuevo. Y este llamado a construir al hombre nuevo era acompañado por un análisis de cómo era la sociedad en esos momentos. Para estos diálogos, la sociedad era llamada como la sociedad burguesa y era identificada como una sociedad hipócrita. La esencia de las personas, la honestidad, la solidaridad. Analizábamos muchísimo cómo ya en el mundo adulto el uno pisa al otro o le pone zancadillas, y se decía que esa era la crítica y que eso era lo que había que transformar, y que el reto que hacía la dirigencia era que cada uno de nosotros se sumara a transformarse, y transformándonos a transformar la sociedad. Y venía la propuesta de la otra sociedad, una sociedad que pensara en todos, que pensara en el bien de todos, sin excluir a nadie, en donde hubiera justicia, en donde hubiera verdad. Entonces, en mis 11 años y medio, yo fui poderosamente llamado la atención por este mensaje, pero me mantenía atento, pero no llegué a asistir a ninguna de las reuniones, pero muy atento. Recuerdo que cuando iniciamos el segundo curso, yo había pasado las vacaciones pensando en los compañeros y todo eso. Y cuando iniciamos el segundo curso, estábamos pasando el retorno a la democracia, me parece, y había autoridades en el Ministerio de Educación y en los colegios que eran represivas, eran autoritarias, yo diría que inclusive represivas en términos del uso de la fuerza física. Había uno de los dirigentes de este conglomerado que era el FRE, el Frente Revolucionario Estudiantil, cuyo nombre lo doy bien, César Romero. También sé que luego estudió periodismo y se graduó como periodista. En una ocasión, él fue a nuestro edificio, al edificio de los primeros y segundos cursos, para convocarnos a una manifestación. Y él era pequeñito, tal vez 1,55 m máximo, y el inspector general de ese edificio era un tipo alto. Y resulta ser que le estaban exigiendo que salga de ese edificio, que no querían que esté ahí, porque estaba organizando obviamente la movilización, la protesta. Un tubo de un aro de básquet y dijo que no se iba de ahí. Y el inspector le cogió de los dos brazos y le empezó a jalar y a golpearle el pecho contra el poste del aro de básquet. Y el compañero no se soltaba, estaba profundamente agarrado de sus manos, y le habrá golpeado unas 7 veces en la sacudida que le hacía este inspector. No te puedes imaginar, querida Janet, cuál fue la reacción de todos nosotros, muchachitos de 11 años, 12 años, 13 años, exagerando, era el edificio de primeros y segundos cursos. Una turba de niños prácticamente nos dirigimos a rodearle al compañero y a empujarle al inspector a que se retirara, a protegerle al compañero y a permitir que él saliera, y bueno, la verdad es que ya salimos todos con él. Ese hecho, ese acto de haberme definido por salir a defender a un compañero al cual estaban maltratando de esa manera, determinó también mi toma de decisión para incorporarme al FRE. 2 semanas después que llamaron a una reunión, y tomé la decisión y dije, sí, tengo que ir, tengo que conocer más destacados compañeros, Ricardo Merino y Fausto Basantes. De los dos guardo
un recuerdo y una enseñanza de vida, porque los dos fueron los más destacados dirigentes de esa generación, con una entrega absoluta, con un sentido de responsabilidad impresionante. También jovencitos, tendrían 16 años, 17 años, pero con un sentido de responsabilidad total. Ellos eran los que a nosotros nos decían que el militante revolucionario tiene que ser ejemplar y el primero en todo. Que no porque nosotros dedicáramos tiempo para hacer militancia política era un pretexto como para que dejemos de tener las mejores calificaciones. Que al momento en el cual tomemos la palabra en los cursos, en las aulas de clase, para dar nuestra opinión, o dentro de las charlas en familia, tendríamos que tener el valor y la fuerza moral del ejemplo para poder decir, esto es lo que yo pienso, pero no solo es lo que yo pienso, sino también lo que estoy haciendo. Entonces, nuevamente, la solidaridad era fundamental. El estudio era fundamental. Imagínate, insisto nuevamente, muchachitos de 14, 15 años estudiándole a Marx, a Hegel, a Engels, a Descartes, a Lenin, en las profundidades de la filosofía, Feuerbach, o sea, chiquito, o sea, niños estudiando las cosas profundas de la filosofía y lo hacíamos bien. Te digo, lo hacíamos bien porque teníamos también compañeros más grandes, ¿no? Compañeros ya que estaban en la plena juventud, 18 años, 20 años, que ya tenían un dominio de los temas. Yo recuerdo cuando Juan Baldeón me recomendó que leyera Materialismo y Empirio-Criticismo. Y imagínate, es un libro, pero lo más de complicado. Y cuando Sí. lo leí con él, cuando lo estudiaba con él, realmente se iban desentrañando las categorías filosóficas y se iba comprendiendo como una aplicación para la vida actual. Sí. Fausto y Ricardo fueron expulsados del colegio, fueron a otros colegios, fueron expulsados de los colegios, fueron perseguidos por la dictadura, fueron perseguidos por los primeros meses del retorno a la democracia, de los primeros años del retorno a la democracia. Fueron luchadores incansables, no les quebró nada, no bajaron su ímpetu de ninguna manera, su compromiso con la transformación de la humanidad y de la vida fue total. Yo recuerdo que cuando Fausto Basantes fue detenido como dirigente estudiantil en una de las manifestaciones, desde la cárcel, desde el centro de detención provisional que había en ese tiempo, él escribió una carta dirigida a todos los estudiantes, carta en la cual llamaba a no debilitar la movilización social, que ese era un momento fundamental, y que no tomaran en cuenta los detenidos, que el mayor gesto de solidaridad y de apoyo que podía darse con los compañeros detenidos era el que nosotros multipliquemos en las calles y esquinas de Quito, en sus barrios, los mitines de protesta y de levantamiento popular. Dios mío, qué ejemplares fueron. Fausto y Ricardo murieron en el cumplimiento de sus conceptos, de sus principios. Cuando ellos sostenían reuniones con nosotros, ellos que habían asumido como causa de vida el poder transformarle al país, al ser humano, ellos decían que obviamente esto era con un sacrificio hasta de la propia vida. Y estudiábamos casos de la historia y hablábamos de muchos próceres de Simón Bolívar y de Che Guevara, y hablábamos también de Jesucristo, por ejemplo, y sabíamos que quien ha asumido la transformación de la vida está expuesto a la muerte y al sojuzgamiento de los dueños del poder. Y ellos murieron así. Fausto y Ricardo murieron muy jóvenes, promediando 24, 25, 26 años, y murieron en defensa de sus creencias y en la construcción de su sueño, del sueño de la nueva humanidad. Así es. Extraordinarias personas que estuvieron con nosotros, seguramente viéndonos como hermanos menores y transmitiéndonos su conocimiento y su experiencia. Y eso también es lo que ha permitido que nosotros tengamos un compromiso durante la vida entera. Porque obvio, nosotros no nos formamos en política para ser candidatos, nos formamos para ser revolucionarios. Y ser revolucionarios implica desde el principio transformarnos
y transformarle a la sociedad y ver el bien común Sí, y as- volverle al ser humano hacia la racionalidad de comprender que no se trata de explotar el uno al otro, se trata de complementarnos, colaborar, sentirnos en lo que somos, la gran hermandad humana. así es, Jorge. Sin duda nosotros pertenecemos a una misma matriz. Las cosas que tú cuentas me vienen a mí también muchos recuerdos en esa misma línea, en esas ideas de cuando fui a la primera manifestación, de cuando conocí a Ricardo, de cuando conocí a Fausto y a todo el colectivo, porque éramos un grupo de muchachos de más de 40. Y bueno, cuando estábamos en las manifestaciones éramos por miles, pero claro, el Frente Revolucionario Estudiantil y todo eso, yo creo que marcó lo que el día de hoy somos y hacemos, ¿no? Nuestra propia vida. Y en ese sentido, Jorge, yo quisiera avanzar en este recorrido de Jorge Serrano, eh, de Jorge Serrano, eh, ¿qué llevó a lo que hoy vives? ¿Cómo fue para ti tu historia personal, profesional, de militancia y de lucha al momento que ahora es Jorge Serrano en su entorno también social? ¿Cómo has visto en estos procesos de, como decíamos, partamos siempre de que nosotros a 17 o 15, tú años jovencillo, ya decías a los 11 prácticamente, ya se había planteado que era fundamental nuestra participación y nos sentíamos obligados casi por nosotros mismos a decir, si no estoy, la revolución puede fallar, ¿no? Sí, ¿Cómo se transforma Jorge Serrano al momento actual, al momento donde estamos viviendo con todas las crisis en nuestro entorno? ¿sabes qué, querida Janet? Yo he manifestado siempre que a la vida, yo he tenido tres fuentes, ¿no? Y lo he dicho así mismo por múltiples ocasiones. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi primera fuente, mis compañeros de política en la época de colegio, que es la que acabamos de topar, ellos son mi segunda fuente de formación. Y la tercera fuente han sido las escuelas filosóficas. También he tenido la suerte y la oportunidad de conocer a varios miembros de escuelas filosóficas que han tenido largos años de estudio, de formación y de preparación en distintas vertientes y que han tenido la gentileza de conversar conmigo ampliamente sobre su experiencia y poderme transmitir. Luego también yo he estudiado, claro, ya se volvió un hábito el investigar, el estudiar, el leer, el estar siempre hablando, conversando con personas que están en esto. Así que el campo este de las escuelas filosóficas también es fundamental para mí. Ahí se ha complementado la formación social que en política recibes con la parte filosófica y la parte más que tiene que ver con el universo y la energía, la parte más profunda, la parte que tiene que ver ya con los asuntos ya más de fondo. Y me ha servido bastante, te quiero decir, porque a lo largo de la vida, tú, querida Janet, concordarás conmigo que tú encuentras en todos los colectivos gente auténtica y gente que no es auténtica. Y encontrarás que a pesar de las mejores declaraciones que puede tener un colectivo, también existen personas que actúan en contrario, que actúan de una manera diferente a lo que se proclama en el colectivo. Por ejemplo, hablando de las organizaciones políticas juveniles y luego ya posteriormente, siempre va a haber por ahí alguien que busque cómo criticar, cómo destruir, cómo dividir, cómo debilitar. Lo he pasado, lo he visto, y ahí es que la formación filosófica sirve y complementa, porque te lleva a comprender que el ser humano está sujeto y sometido a múltiples influencias dentro de la sociedad mismo, que van transformando tu actitud, tu conducta social. Porque ¿qué resultado podría tener un ser humano en una sociedad en la cual las películas se le proyectan son películas de guerra, de autodestrucción
o en el caso de Latinoamérica se ha puesto muy de moda desde hace unos 4 o 5 años las series o telenovelas que hablan de la mafia, del narcotráfico y de mujeres que se llenan de operaciones y de cirugías estéticas para cultivar tan solo falsas formas de la figura femenina y convertir eso solamente en el único valor que podría tener una mujer, por ejemplo, para posicionarse en el mundo según esas los LSB, que hay explotación sexual a menores, pero eso no surge de la nada. El ser humano es un producto social, por lo tanto el ser humano es un producto de la sociedad en la que se desarrolla. Entonces, estas personas que en la política o en grupos sociales hablan, critican de una manera maledicente, no de la sana autocrítica, que tratan de debilitar y que finalmente dividen a las organizaciones, también me ha permitido, mis fuentes filosóficas de estudio, ha permitido que yo comprenda y que pueda actuar de una manera que conduzca a esas personas como para reflexionar, recapacitar, reformularse, mejor dicho, y que pudieran volver sus participaciones en unas participaciones útiles y que tengan que ver con un concepto colectivo y que no estén atadas únicamente a los intereses personales, porque este tipo de divisiones o este tipo de críticas malsanas tienen por objetivo levantar la figura individual de quien está haciendo esas críticas malsanas. Entonces, cuando se avecinan las elecciones internas, por ejemplo, es tan típico, decía, que cuando se avecinan las elecciones, el que quiere ser candidato empieza a hablar mal del otro que puede ser candidato. O sea, es una suerte de una preelección en donde se quiere triunfar por eliminación de los que están en alrededor. Eso es incorrecto. Y eso lo hemos visto tantas veces. Pero bueno, te lleva a comprender esto porque otro de los criterios importantísimos que nosotros recibimos de nuestros compañeros de política en la etapa estudiantil secundaria, en la terquedad, la característica revolucionaria. Y la explicación era que hay tantos reveses en la vida, hay tantas desilusiones, hay tantos dolores que te pueden llegar a dar en la vida, amigos cercanos, conocidos o hasta compañeros, que es necesario tener la fuerza de esa terquedad interna como para poder volver a comenzar, para poder reemprender en la tarea. Y esto sí me ha sucedido varias veces, te quiero decir, y por eso es que se ha hecho parte de mi definición propia, esta terquedad por la humanidad, que acompaña, por supuesto, a esa viva confianza y esa viva esperanza de que el ser humano tiene el bien por naturaleza en su interior. Pues puede ser que provoque que el ser humano actúe de una manera incorrecta, equivocada alguna vez, pero básicamente nosotros tenemos el bien de nuestra naturaleza por dentro. Cuando las personas se compadecen con un animalito, tratan extraordinariamente bien a su mascota, ahí está la naturaleza del ser humano. Entonces, esta confianza en el ser humano, más la terquedad, es la que ha permitido que cuando se han recibido estos golpes, bueno, primero te agarres en donde sentiste el dolor, te frotes un poquito, tal vez te tomes unos momentos para poder darle atención al sitio donde te ha dolido y luego nuevamente te levantes y digas, hay que continuar, hay que continuar, hay que seguir adelante. Seguramente en nuestra vida de existencia no vamos a ver los resultados finales, pero lo que sí vamos a ver es que cada instante de tu vida estuvo dedicada a la construcción de la nueva humanidad. Hacia allá apuntamos y ese es mi entorno. Ahora te cuento, me han dicho, eres un idealista, morirás así. Tópico, tratando de decirle de una forma peyorativa, como si fuera... O sea, la utopía no es mala, todo lo contrario. La utopía es una gran hoja de ruta que debe marcar tus caminos, porque por ser muy prácticos, muy pragmáticos, muy pegados al día a día y a la realidad, o sea, hay mucha gente que por acumular dinero no le importa, pero en la más mínima forma, el hecho de cuántos dolores está provocando a sus congéneres, a las personas que están alrededor. Suponte tú, querida Janet, ahora en el problema de la pandemia a nivel del planeta. Los gobernantes
lo que tiene que ver con el servicio del Estado a la sociedad, a la comunidad, a la población. Y entre eso, achicar totalmente el sistema de salud público para fortalecer, obviamente, los sistemas privados, negocio, sistemas privados de salud. Pero resulta ser que la pandemia ha atacado de una manera tan masiva, tan rápida, tan fuerte, que ya el Estado neoliberal demostró que no tiene reales capacidades como para poder ser un Estado humano, sino un Estado de empresa. Y los gobernantes no han tenido ningún problema en decir, por ejemplo, que es una responsabilidad de la población cuidarse, encerrarse, pagar las deudas, verse cómo las van a arreglar con la alimentación. Y a la hora en que la presión de la empresa se dio a nivel mundial para que los pobladores regresen a trabajar en sus empresas para producir sus ganancias, para que ellos no dejen de tener el estatus que tienen o la forma de vida que tienen, los gobiernos tomaron la decisión de decir, listo, entonces ahora ya vamos del confinamiento al distanciamiento y a los semáforos, y vayan nomás a trabajar. El caso de Ecuador, Janet, es tremendamente evidente para este ejemplo. Ecuador cada semana está aumentando casi 10,000 casos de contagio en una población de 15 millones de habitantes. O sea, le botaron a la gente a la calle para que se contagie y para que muera, obviamente. Con el sentido tan pragmático y no utópico, con el sentido tan pragmático de decir, morirán los que tienen que morir y sobrevivirán los que tienen que sobrevivir. No se pusieron a pensar nunca que entre los que tienen que morir seguramente está ahí un padre de familia, o está una madre de familia, o un hijo. Están gentes que tienen mucho que ver para personas que dependen emocionalmente de ellos. Eso no tiene importancia para la sociedad capitalista, que es uno de los puntos que tenemos que transformar y que ahí está planteado todavía el reto. Y lo tenemos y lo vamos a lograr. Sí, sin duda el contexto actual es ese, uno de los que creo que no nos hubiéramos imaginado nosotros, ¿no? Además de todas las luchas, utopías, caídas y levantadas, se puede decir que nos ha tocado en los procesos individuales y colectivos. Encontrarnos con un virus que, como te decía inicialmente, nos lleva a una profunda reflexión, pero nos lleva también a saber la dramática realidad que vivimos de injusticias y de sistemas, especialmente en nuestra América Latina, ¿no? Esto es mundial. Sin embargo, yo te digo que así sea como amortiguadores sociales, aquí en Europa se están intentando tomar medidas que no lleven al extremo de lo que en cambio está pasando en nuestros países de Ecuador, Bolivia, Brasil. No hay casi país que no se salve de una situación tan grave porque la gente vive del día a día y que no puedo decir me planteo la utopía de que quién sabe al futuro porque hoy necesito dar de comer a mí y a mi familia, ¿no? Por eso quisiera llevarnos a este momento. O sea, estamos pasando todavía en Ecuador esta gran crisis. Tú estás siempre como un activista, primeramente humano, como lo decías, lo ubicas tan bien en esa parte de ser un soñador. Somos unos grandes soñadores idealistas, eso no nos quitará, creo que nunca. Y por eso estamos aquí, si no nos estuviéramos diciendo ¿qué podríamos estar haciendo en este momento? Estamos conversando, dialogando, queriendo dejar, por lo menos, incluso hacia nosotros mismos, pero por lo menos una voz, un mensaje, algo tenemos que contar, algo tenemos que decir. ¿Cuál es tu situación actual política? ¿Dónde te estás empeñando a nivel ya de retos? ¿Y cómo ves nuestro país de aquí al próximo año? Ni siquiera me planteo al futuro, un gran futuro, a mediano plazo. Dime, Jorge. Bueno, este país, nuestro querido Ecuador, nos ha exigido a que también hagamos gala de la experiencia tanto individual, también como organizaciones sociales y también como el colectivo humano que representamos ecuatorianos y ecuatorianas. La situación que está pasando Ecuador ahorita no es una responsabilidad del pueblo ecuatoriano.
El pueblo ecuatoriano eligió un plan de gobierno que representaba la revolución ciudadana. El pueblo ecuatoriano dio su voto de apoyo a ese plan presentado en la campaña electoral. Que este plan no ha sido cumplido y que pasaron apenas unos meses, 10 meses diría yo, los 10 meses iniciales, desde mayo hasta febrero, después de la consulta, en que ya definitivamente empezaron a tomarse las decisiones que te llevaron a comprender que el viraje era absoluto, que era irse a la otra orilla. El gobierno no solo que no pensaba cumplir en su 100% el plan de gobierno presentado, sino que asumió el plan de gobierno de la derecha neoliberal en este país. Y los, lo- la- el desmejoramiento de la situación social de nuestro Ecuador es notoria en todos campos, en lo laboral, en el tema salarial, en el tema de salud, en el tema educativo, en el tema de vivienda. En realidad, este gobierno no ha tomado decisiones en obra pública. Lo único que ha hecho en términos políticos es montar lo que ellos llaman, la derecha, el anticorreísmo y decir exactamente descorreizarle al Estado. Y yo no estoy de acuerdo en eso porque el proceso que se dio el cuerpo en el año 2007 con el gobierno de la Revolución Ciudadana fue el resultado también de varias décadas de luchas sociales y populares en Ecuador. Por lo tanto, para mí es el pueblo ecuatoriano el que llegó al poder en el 2007 y que dio el marcarle al pueblo de las esferas del poder, de las esferas de decisión. Se han cometido un montón de arbitrariedades que afectan a los niveles de desarrollo humano y a los índices ya estadísticos de la calidad de la economía y del nivel de vida de nuestro país. También han aplicado líneas de estrategia política, impulsaron muchísimo la confrontación entre militantes y organizaciones de izquierda. Hubo unos muy largos meses de insultos y de maltratos entre militantes de izquierda, a pesar de los llamados que se hacía a que mantengamos el bloque de unidad, que fue el que permitió darle la fuerza política al gobierno anterior para que avance en su programa. Pero no fue fácil, todo lo contrario, fue muy difícil y es una de las derrotas que nosotros debemos contar en este periodo, todos los sectores de la izquierda, en un debate terrible de insultos mutuos. Y después de eso, aparejado a esto, también las voces que llamaban a la unidad, entre las cuales me cuento yo, permanentemente, llamar a la unidad y a conservar la unidad, a no permitir que la división que ya se produjo se convirtiera en un abismo, ¿no? Sino a reforzar las líneas de rejuntamiento, ¿no? De repotenciamiento. Entonces, en los actuales momentos, al cabo de prácticamente 14, 15 meses de insistir en las líneas de unidad, estamos ya a las puertas del proceso electoral 2021 y la derecha está haciendo todas las maniobras que están a su alcance con el apoyo de este gobierno para dejar por fuera a las organizaciones sociales que podrían representar a las fuerzas populares. Entonces, existen dos decisiones que se han tomado, la una que exige que los candidatos se presenten personalmente para inscribir sus candidaturas, cosa que no está dentro de la ley, sino en una modificación al reglamento de inscripción de candidaturas, y que no era así antes, que anteriormente era el director del partido político o de la organización política que podía llevar todas las fichas de inscripción de los candidatos y él, como representante jurídico de la organización política, inscribir las candidaturas. Obviamente esto tiene como dedicaría el impedir que el expresidente Rafael Correa pueda participar como candidato. Eso es lo que tiene, ¿no es cierto? Esto es comprenderlo así. Y luego la decisión que tomó este domingo pasado, en estos días de julio, el CNE, que acoge el criterio de la Contraloría en una decisión bastante controvertida en todo el país, por ilegal, por anticonstitucional, y suspende sus derechos a 4 organizaciones políticas, entre las cuales
se cuenta a Fuerza Compromiso Social, la lista 5, que es la lista en la cual se impulsa la acción política del expresidente Correa. Esto implica que con toda seguridad se va a postergar este análisis de las firmas, de los requisitos para poder ser reconocidos como organización política y por lo tanto mantener su registro electoral. Y seguramente luego de eso dirán, bueno, a lo mejor sí ha tenido todos los documentos en orden, pero ya le dejaron sin la posibilidad de inscribir candidaturas. Esto está sucediendo en nuestro país y es una historia que se la ha vivido antes también. La dictadura, la última fase de la dictadura del triunvirato hizo todo por impedir que Asad Bucaram fuera candidato. De hecho, lo impidieron. Asad Bucaram, en una jugada de último momento, dio su apoyo político y el auspicio a su yerno, a Jaime Roldós Aguilera, y Jaime Roldós Aguilera, con muy buen análisis político y con una extraordinaria oratoria, arrasó en esas elecciones con el eslogan "La fuerza del cambio". Esto es probable que suceda en esta ocasión, pero están cerrando todos los caminos. Hace una semana y media se conformó un colectivo llamado Unión por la Esperanza, en donde hace parte lo que es esta organización Fuerza Compromiso Social y también la lista 1, el Centro Democrático. Y aparecía ya como una salida, como una alternativa, que si es que se elimina del registro electoral la lista 5, participarían por la lista 1. Y resulta ser que la semana anterior al director de la lista 1, al exprefecto del Guaya, Jimmy Jairala, le vuelven a citar a la fiscalía para que rinda su versión propia en una denuncia sobre supuesto peculado que se puso hace 1 año y medio. Y que la Contraloría suspendió, lo ha dejado ahí latente como una herramienta de presión política. O sea, no hay por dónde decirlo de otra manera. Todo el Ecuador lo ve con absoluta claridad. Estas son maniobras para impedir que puedan las candidaturas de los sectores populares participar. Además, ten presente que se cambia el método de asignación de escaños, que ya no será el método de Hunt y que se acoge el método Webster. Y el método Webster es un método que plantea apoyar a las minorías. Quiere decir, tú puedes sacar la mayor cantidad de votación imaginable en un distrito electoral, pero eso no implica que vas a tener una representación que sea equiparable con la cantidad de votos que tienes, sino que en función de las minorías se aplican unas fórmulas que dejan ver cuántos candidatos hubo, cuántas listas hubo, sacan unos coeficientes que permitirían que organizaciones que tienen votaciones minoritarias puedan tener representaciones a pesar de que esa no se expresa como la voluntad popular en el volumen de votos que se estaría dando una lista. Por lo tanto, implica que muchas listas van a poder sacar representantes a la próxima Asamblea Nacional. Yo creo que este es un momento en el cual se tiene que repensar la participación en elecciones en esta ocasión. Yo creo que la izquierda ecuatoriana tiene que mantener la unidad como una unidad estratégica, una unidad que comprende cuáles son los pasos que hay que dar en Ecuador, ¿no es cierto? Y dar dirección política en ese sentido. Pero en términos electorales creo que hay que revisar con bastante delicadeza, con bastante tiempo, con bastante profundidad. Hay que repensar cómo va a ser esa participación electoral. ¿Por qué razón? Porque en mi criterio, la derecha en nuestro país, en Ecuador, lo que está pretendiendo es que la próxima Asamblea Nacional tenga la menor cantidad de representantes de los sectores sociales populares para poder posibilitar un cambio en la Constitución o inclusive una nueva Constitución. Porque la Constitución que hoy nosotros tenemos es una Constitución que propugna la economía popular y solidaria, entre otras cosas, la participación ciudadana, el control de la sociedad ecuatoriana hacia los otros poderes, y la participación ciudadana se la ha elevado inclusive al nivel de ser un nuevo poder del Estado, una nueva función del Estado, representada a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en contraposición con la penúltima constitución que tuvimos, que fue elaborada en el cuartel
del cantón Rumiñahui, en Sandolquí, y que finalmente lo que propugnaba era ya la entrada del neoliberalismo en el Ecuador, y ahí se Sí. hablaba ya de una economía de mercado, así, nítidamente. Entonces, lo que ellos buscan es convertirle a otra constitución, una constitución que convierta en mandato del primer cuerpo legal del Ecuador, son sus principios políticos. Un Estado chiquito que no actúe, que regule, que arbitre, que no intervenga, que solamente mire, que observe, que en algún momentito llame la atención a los sectores de la sociedad, pero que según ellos deje que la libre oferta del mercado y las fuerzas del mercado y las leyes del mercado funcionen. El mercado es de los dueños del mercado, querida Janet, y los dueños del mercado no son los ciudadanos comunes. Los dueños del mercado, digamos, los ciudadanos comunes en el mercado somos, solamente dos cosas somos en el mercado nosotros. Somos clientes y somos trabajadores. Nada más, nada más. O sea, el mercado tiene dueños. Sí. Mira, Jorge, a tratar este tema ya en lo coyuntural es un tema que obviamente en una conversación, por más que sea de una hora, no lo vamos a resolver. Me gusta, eso sí, el nivel de análisis que tienes, muy, yo sé decir, la objetividad, y mira que soy comunicadora social, siempre se habla de la objetividad, ¿no? En el periodismo. Yo sé decir que es más bien la honestidad, porque siempre habrá un factor subjetivo, ¿no? Venimos de una formación, de un proceso, somos parte de un colectivo, por otro lado, donde nosotros sí, por lo menos luchamos cada día por ser revolucionarios, porque creemos en esos sueños, en esa igualdad de una sociedad justa, que obviamente se contrapone con absolutamente con lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, después de haber pasado 10 años con errores, lo que fuera, pero donde se había logrado una constitución de protección y de participación, como lo estabas diciendo, beneficios sociales como nunca antes se habían dado, infraestructura, salud, educación, se empezó realmente a trabajar en todo eso en los 10 años, y ahora resulta que todo eso en menos de 3 años se ha destruido. Pero como te decía, lamentablemente no vamos a poder resolverlo. Como no vamos a resolver, lamentablemente, y eso me duele decírtelo, la unidad de la izquierda y la unidad de los sectores progresistas. Es algo que nos atraviesa dentro de estas utopías. Una de nuestros mayores, digamos, como se dice, el talón de Aquiles. Nosotros tenemos esa debilidad por humanidad, porque somos seres humanos, porque está el egocentrismo, porque a veces la derecha y los sectores oligárquicos se unen porque tienen un solo interés, el económico. Y como decía, somos sus fichas, ¿no? Somos esclavos de este sistema moderno. Ellos lo único que quieren es enriquecerse. Y nosotros, por toda razón es buena, estamos siempre divididos, por cualquier razón. Y eso te digo a nivel histórico también, hablando individual y colectivo, ¿no? Pero, como te digo, no son temas que podríamos profundizarlos, pero no les vamos a resolver en este diálogo, en esta conversación. El objetivo fundamental de Babel Latino 4D, el protagonista Cuarta Dimensión, es llegar también, y tú lo has hecho muy bien, Jorge, a ese ser humano, a esa persona, a ese Jorge que es un líder, que es un protagonista, que es una persona que está ya más de 40 años y que se encuentra absolutamente en la disposición de dar todo lo que haga falta para seguir en este proceso, buscando unidades, creyendo, siendo idealista. Por eso te digo que ya me encantaría que podamos seguir en el tema de la coyuntura, pero sabemos perfectamente que esto no se va a resolver hoy día y que vamos a tener que hacer una lucha muy grande, especialmente por la unidad. Así que con eso voy a pasar a las últimas preguntas que vienen, es así de un espacio que va más allá de lo que hemos podido dialogar o que son parte. Por decirte, ¿cuál es el libro que tú más has amado o que el primero que te viene en mente que te ha marcado la vida? A ver, hay libros muy importantes. El que me ha marcado la vida, caramba. Ahí podríamos tener algunas. O dos o tres, algunas. dime, pero uno de ellos, y por lo menos algunos. ¿Sabes que hay un libro que es fundamental y es el Enigma Sagrado?
El Enigma Sagrado es un libro que a mí personalmente me impactó muchísimo y que me ha permitido también abrir trocha, abrir muchos ramajes para comprender mejor la historia y para comprender mejor también los caminos que ha recorrido la humanidad. Ese es importantísimo. Hay otro libro fundamental que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, que tiene que ver con una mirada así muy profunda de cómo la psiquis humana está influenciada por la sociedad, por lo que en sociología se conoce como la superestructura social, o sea, todo el conjunto ideológico que actúa sobre las personas, ¿no? Hay otro libro muy hermoso que estoy leyéndolo ahora, de Oliver Stone y de Peter Kushnick, es La tragedia de Estados Unidos. Y es un libro que aborda la verdad oculta de la historia de Estados Unidos. Es un lindo libro que desde adentro te dice que es un libro para desentrañar las falacias que en la educación, en el sistema educativo norteamericano se aplica a los habitantes de ese país, y que finalmente les llega a cerrar sus ojos como para no comprender por qué el mundo les ve como les ve a ellos, y como para además haber perdido la ilusión y la meta de poder construir un mundo mejor. O sea, son las falacias, ¿no? Lo plantea muy bien. Es un libro así como que muy inquisidor, muy frontal, muy interesante, muy libro. Son Pues algunos, ese, ¿no? no los he leído, así es que ya me dejas de tareas, que yo igual, mi vida de la lectura. Pero hay otra parte también que está siempre en esas dimensiones del encanto, del cine, por lo menos para mí. ¿Qué película o qué películas son las que tienes presente o cuando hablas de cine te recuerdas? Que algo que sea un clásico para ti. De mi infancia, dos películas de cine hindú, Madre India y Payaso, Ah, preciosas, en la línea de la formación de valores humanos, preciosas, ¿no? Ya luego, cuando más grandecito, una película biográfica de Simón Bolívar. No recuerdo bien el nombre, pero era una película bastante profunda que además dejaba ver la dimensión humana de Simón Bolívar, ¿no? Más allá del mito y de la difícil situación y de la terquedad, querida Janet. Hay una escena de esta esa película terquedad que en la nos tiene cual, aquí. sí, te cuento, hay una escena de esa película en que cuando Simón Bolívar estuvo en Haití, le botan del sitio que estaba rentando porque no podía pagar la renta. Y la dueña de esa residencia coge por la ventana y le bota la ropa, básicamente, ¿no? Y en esos momentos llegan, justo, bueno, en la película, en esos momentos llegan los delegados de los contactos que tenía que hacer Simón Bolívar en Haití, y le colaboran para retirarle. Pero lo que te digo es la parte final de esa crisis económica en que tenía problemas hasta para alimentarse. O sea, cómo en realidad se va forjando los líderes históricos, ¿no? Que no es como nosotros pensamos o como el mito quiere hacerlo ver, como simplemente un personaje que ahí está y que de pronto llegó en un caballo blanco y se volvió triunfador, y un caballo altote, ¿no? Porque además para Eso, verle desde abajo. así es. Sí, sí. Y bueno, también me gustan mucho las propuestas de cine que tienen que ver con lo que no está muy al alcance de los cinco sentidos. Y también de mi adolescencia, las películas por ejemplo, E.T. o Encuentros cercanos del tercer tipo, Así. fenomenal, Entonces, claro. estamos en la onda de la cuarta dimensión. De todas formas. Sí, 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 cómo Pues, no. para terminar, hablaste de que de niño tu madre te hizo una lindísima experiencia respecto a conocer un poco de las diferentes corrientes teológicas, religiosas, ¿no? Pero más allá de esa religiosidad, yo hablo de la espiritualidad o hablo incluso de la filosofía. ¿Cuál es tu línea en ese sentido? ¿A qué te orientas cuando te pregunta alguien en qué creo? Evolución, en fin, sin muchas palabras, pero siempre tenemos una definición interior.
¿Cómo te... ¿Sabes que al cabo de tantos estudios, de tantas bonitas oportunidades y experiencias, yo me declaro panteísta, ¿no? El panteísmo es una corriente que encuentra a la divinidad en todas las expresiones de la vida, del planeta. Tiene mucho que ver con la esencia de la creación. Entonces, en una piedra, en un árbol, en la vida de un animalito, tú vas a encontrar ahí la belleza de la divinidad, la belleza de la vida, y por supuesto en los seres humanos, ¿no? Yo creo, y más que creer, trato de vivir en consonancia con lo que se convierte tu conjunto de ideas. Por lo tanto, la persona que se llega a definir de una manera en términos religiosos, espirituales o filosóficos, pero que su vida no esté acorde con ese pensamiento, yo diría que está haciendo una definición tan solo intelectual y tan solo desde la corteza cerebral y no realmente desde una postura espiritual filosófica. Creo y me esfuerzo por tratar de reflejar aquello. Por eso es que hay veces que hay choques en la política, te cuento, querida Janet, Sí, porque como hay gente que piensa que la política, te cuento, la parte final, ¿no? En una ocasión estuve en una reunión en política hace unos 4 años, tal vez menos, unos 3 años, en que uno de los participantes que era invitado de otra organización decía, a ver compañeros, aquí estamos en una reunión, en una mesa entre lagartos, así que no nos hagamos, aquí estamos entre lagartos, no nos vamos a comer entre nosotros. Imagínate tú. O sea, tuvimos que explicarle cuál era nuestra concepción de política y que él estaba obviamente absolutamente equivocado del lugar y le pedimos que nos dejara y tuvo a bien dejarnos. Pero hay mucha gente que tiene esa concepción y entonces en política hay mucha gente que piensa que el artista en política es el que sabe poner trampas, zancadillas, el decirte a ti que está de acuerdo cuando por la espalda está diciendo lo contrario con todos los demás y preparándote todas las conspiraciones que además de eso se ha visto a lo largo de la historia por miles de casos en todos los países. Y cuando tú tienes principios espirituales o principios energéticos, filosóficos, tú sabes que no debes de hacer eso y tú no vas a devolver eso. Y ese es mi caso. O sea, yo en realidad trato y sostengo la política que yo aprendí en mi colegio con mis compañeros. O sea, sí. esa política de honestidad y de solidaridad y de fraternidad. Yo creo en la hermandad. Entonces yo cuando hago política a una persona más rápido que tarde le empiezo a decir, hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana. Y no en el sentido religioso, sino en realidad hacer hermandad en política. Cuando yo tuve la oportunidad de invitarte al colectivo que yo coordinaba aquí en Quito, el CRC 24 de Julio Centro, tú te acordarás que el eslogan de este colectivo era familia en política. Y no Sí. era porque estuviéramos entre primos. Es más, no había familiares en este colectivo, pero la idea era de que nosotros nos sintamos una familia y por lo tanto que seamos hermanos tratando de transformar este mundo desde la política. Dale ahí otra vez la utopía. Bueno. Pero yo creo que eso, y así me voy a morir. Jorge, ¿cuál sería un mensaje si esto fuera una autobiografía o algo que has contado de ti? ¿Qué mensaje dejarías? ¿Al inicio o al final? Querida Janet, yo creo que el mensaje sería alrededor del concepto este de la persistencia, de que es muy necesario que los seres humanos resistamos a la presión del colectivo. El colectivo que representa la sociedad trata de meternos en su molde, de volvernos ambiciosos, de volvernos desencarnados, de solamente defender lo nuestro y destruir a los demás. Está bien, estaría justificado. Así trata la sociedad. Resistir en la condición de seres humanos, en la categoría de la humanidad. Y resistir para que sumándonos uno, después de otro, después 10, después 1000. Acuérdate, tú diste la cifra que el FRE en unos momentos éramos 40, pero hicimos historia en este país. Asimismo, podemos ser, digo, 40, 50, 1000, que podremos transformar la parte que nos corresponde de este planeta.
Y eso ya es bastante. La esperanza tiene que mantenerse viva, vibrante, tiene que ser de una vitalidad absoluta. Y eso somos cada uno de nosotros. Cuando nos toque el día de la partida, pues que sea una partida, pueda decir, he vivido de conformidad a mis principios. Muchas gracias, Jorge Serrano. En Cuarta Dimensión ha sido un verdadero gusto tenerte. Te agradezco mucho, querida Janet. Un gran abrazo para ti.